Su primer hijo vivió solo 3 días. El segundo murió alcohólico. El tercero confesó públicamente tenerle miedo. Y 2 meses después de su muerte, 2 delincuentes desenterraron su cadáver y exigieron un rescate de $600,000. Esta no es la historia oficial de Charlie Chaplin. Es la historia que nunca te contaron. El niño descalzo de Londres que sobrevivió a la miseria absoluta. El cómico universal que hizo reír a millones mientras por dentro se quebraba. El padre de 11 hijos que no escribió ni una sola palabra sobre ellos en sus memorias. ¿Cómo se explica eso? ¿Es posible amar profundamente al público y ser emocionalmente inaccesible para tu propia familia? Hoy conocerás 3 verdades que Hollywood siempre trató de ocultar. Una demanda judicial por conductas sexuales degradantes. Un expediente secreto del FBI acumulado durante 30 años sin encontrar una sola prueba. Y un hecho casi increíble. Adolf Hitler vio el gran dictador 2 veces en días consecutivos. Pero antes de hablar de Hitler, hay algo que necesitas saber. Charlie Chaplin y Adolf Hitler nacieron con solo 4 días de diferencia. Y esa coincidencia cambiaría la historia del siglo XX. Londres, 1889. Una habitación húmeda, sin calefacción, en uno de los barrios más miserables de la ciudad. Allí nació Charles Spencer Chaplin. Su madre, Hannah, era cantante de variedades. Su voz empezaba a fallar. Su padre, también artista, era un alcohólico que desapareció antes de que Charlie aprendiera a hablar. La pobreza no era una metáfora, era su día a día. No había comida caliente, no había zapatos, no había futuro. A los 7 años, Charlie y su hermano fueron enviados al asilo de pobres de Lambeth. Las autoridades registraron su estado como existencia desamparada. Dormían en catres helados, comían sopa aguada y veían cómo separaban a familias enteras, madres a un lado, hijos a otro. Ese recuerdo lo persiguió durante toda su vida. Aparece en El Chico, su película más personal. En 1898, Hannah fue internada en un manicomio. Diagnóstico: psicosis severa causada por sífilis y desnutrición. Charlie tenía apenas 9 años. Su madre ya no lo reconocía. Su padre era un fantasma alcohólico que aparecía sin hablar y luego desaparecía. Moriría de cirrosis 3 años después. Charlie mendigaba comida, caminaba descalzo por las calles, dormía en portales cuando no había sitio en el asilo. Esa infancia no solo lo marcó, lo moldeó por completo. Aprendió a ver el mundo desde abajo, con miedo, con frío, con una rabia silenciosa y con una profunda desconfianza hacia todo lo que oliera a poder. Una vez recordó que, siendo niño, llevó a su madre de la mano hasta el manicomio. Ella temblaba. Él no lloró. Décadas después, millonario, le compró casa, enfermeras, todo. Pero Hannah seguía envolviendo comida en periódicos para dársela, como si aún vivieran en Lambeth. Y tal vez en el fondo aún lo hacían. La primera vez que Chaplin subió a un escenario tenía solo 5 años. Fue un accidente. Su madre perdió la voz en mitad de una función. El empresario desesperado lo empujó al escenario. Charlie imitó a su madre, nota por nota, gesto por gesto. El público estalló en carcajadas y lanzó monedas al escenario. Ese día nació un cómico y cambió su destino para siempre. A los 14 ya trabajaba profesionalmente en teatro. A los 16 era protagonista en el West End de Londres. A los 21 cruzó el Atlántico rumbo a Estados Unidos con una compañía británica. Su talento era tan evidente que no tardó en llegar al cine mudo. En 1914 creó por accidente a Charlotte. Bombín, bastón, bigote cuadrado, saco apretado y pantalones anchos. Una figura imposible, adorable y subversiva. Una mezcla de ternura, crítica social y rebeldía que el mundo jamás había visto y que nunca olvidaría. En 5 años
Era el artista más famoso del planeta. Su rostro estaba en Tokio, Buenos Aires, París, Moscú. Cofundó United Artists, construyó sus propios estudios, acumuló una fortuna inmensa y una libertad creativa sin precedentes. El niño descalzo de Londres dormía ahora en una mansión de Beverly Hills, pero el hambre nunca desapareció del todo. El precio de la fama no tardó en llegar. Charlie era adorado por el público, pero su vida privada escondía sombras difíciles de ignorar. Su primera esposa, Mildred Harris, tenía solo 16 años cuando se casaron con él. Él tenía 29. El matrimonio fue precipitado porque ella creyó estar embarazada. No lo estaba. Pero un año después nació su primer hijo. Murió de 3 días. Charlie apenas lo menciona en sus memorias, como si fuera un paréntesis triste que prefería olvidar. Su segunda esposa fue Lita Grey, y aquí comienza la verdadera Nechomer. La conoció cuando ella tenía 12 años y él 34. A los 16, Lita quedó embarazada. Charlie enfrentaba décadas de prisión por relaciones con una menor. Para evitar el escándalo, huyó a México y se casó con ella en secreto. Fue un matrimonio forzado, tenso, marcado por el miedo. Tuvieron 2 hijos. El divorcio fue un terremoto. Lita lo acusó de infidelidad, crueldad emocional y prácticas sexuales que describió como degradantes. La prensa devoró cada línea. Charlie pagó una suma récord para evitar ir a juicio penal. Su reputación quedó profundamente dañada. Años después, se casó con Oona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill. Ella tenía 18, él 54. Fue su matrimonio más largo y estable. Tuvieron 8 hijos. Pero el FBI seguía detrás. Durante 30 años lo investigaron por presunto comunismo. Interrogaron a empleados, amigos, examantes, incluso a jardineros. Nunca encontraron una sola prueba concreta. Pero el estigma ya estaba instalado. En 1952, mientras viajaba con el Queen Elizabeth rumbo a Londres para estrenar Candilayas, el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa. Charlie Chaplin, el rostro más querido del cine mudo, fue exiliado. No por un crimen, sino por miedo, política y prejuicio ideológico. Charlie Chaplin y Adolf Hitler nacieron con solo 4 días de diferencia. Uno en un barrio miserable de Londres, el otro en un pequeño pueblo austriaco. Ambos crecieron marcados por la pobreza, el abandono, la humillación. Ambos compartían un símbolo extraño, ese mismo mustacho cuadrado. Charlie no podía ignorar esa coincidencia. Le obsesionaba. En 1939, mientras Europa se desmoronaba camino a la guerra, comenzó a escribir El Gran Dictador. Era una locura. Estados Unidos aún era neutral. Alemania era un socio comercial fuerte para Hollywood. Ningún estudio quería producir una película que ridiculizara a Hitler. Charlie lo hizo solo, con su propio dinero. En 1940 creó El Gran Dictador, una sátira feroz y sin precedentes. Interpretó a 2 personajes, un humilde barbero judío y el dictador Adenoid Hynkel, caricatura brutal de Hitler. Las escenas eran ingeniosas, peligrosas, punzantes, pero nada preparó al mundo para el discurso final. 5 minutos, mirando a la cámara, sin personajes, sin bromas. Solo Chaplin, hablando desde el alma, pidiendo humanidad, paz, compasión. Hitler la vio, no una, sino 2 veces. En su sala de proyección privada. No dejó comentarios. Nadie sabe qué pensó. Pero ese día, el cómico venció al monstruo, con palabras y con verdad. 1952. Mientras viajaba en el Queen Elizabeth rumbo a Londres para estrenar Candilayas, Charlie Chaplin recibió un telegrama demoledor. El gobierno de Estados Unidos le revocaba su permiso de reingreso, sin juicio, sin defensa. Tras vivir 40 años en el país, ya no era bienvenido. Su esposa, Oona, regresó sola. Vendió la mansión en Beverly Hills, cerró los estudios, renunció a su ciudadanía y trasladó a la familia a una villa en Suiza, en Corsier-Verviers, frente a los Alpes.
Charlie tenía 63 años. Había conquistado el mundo. Ahora vivía en un exilio elegante, silencioso, forzado. Retocaba películas antiguas, componía música, paseaba por el jardín, pero algo dentro de él se había roto. En público seguía siendo encantador. En casa era otra cosa. Sus hijos lo describen como un hombre brillante, pero frío, distante, incuestionable. Algunos confesaron que no podían ver el chico sin sentir dolor, porque la ternura en pantalla no coincidía con la que vivieron. Y en su autobiografía de 600 páginas, Chaplin no menciona a ninguno de sus 11 hijos, ni una sola línea. El hombre que filmó el abrazo más famoso del cine jamás escribió sobre cómo abrazaba a sus propios hijos. Charlie Chaplin murió la madrugada del 25 de diciembre de 1977. Tenía 88 años. 7 de sus 8 hijos estaban junto a su cama. El único que no llegó a tiempo fue Geraldine, que vivía en Madrid. Pero había algo más inesperado. 2 meses después de su muerte, su ataúd fue desenterrado por 2 ladrones que intentaron pedir rescate por su cadáver. Querían $600,000. Oona, su viuda, se negó rotundamente. Charlie está en el cielo y en mi corazón, declaró. Semanas más tarde, sus restos fueron hallados y enterrados bajo una losa de concreto, imposible de profanar. Silencio. Final. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Cómo puede el hombre que inventó la ternura en el cine no haber sabido darla en casa? Tal vez porque, como él mismo dijo, la vida es una tragedia vista de cerca, pero una comedia en plano general. Y él siempre filmó en plano general. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Y déjame los comentarios. ¿Se puede ser genio en el arte y un fracaso en el amor?